Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa Cotopaxi al aire. Llevamos hasta su hogar temas de interés. Hoy analizaremos pues la situación de la institución de las Fuerzas Armadas con un ex miembro de esta institución. Estoy hablando del mayor Eduardo Troya. Él ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, hombre que se vinculó a esta institución hace muchos años y pues que tiene conocimientos de estos temas militares. Hablaremos acerca de la situación que está viviendo nuestro país. Mayor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar, explíquenos qué clase de conflicto es el que estamos viviendo en nuestro país. Sí, Mónica, muchas gracias por la oportunidad. Indicarles de que el país está sufriendo al momento un grave conflicto, consecuencia de una política errada que se mantuvo durante 10 años en el gobierno anterior. Técnicamente podríamos decir que es una guerra de cuarta dimensión, entre la que podríamos decir que es un conflicto asimétrico por la composición de las fuerzas, por los elementos, por las tácticas, por los recursos que se emplean. Esta guerra asimétrica de narcoguerrilla, la que muta, la que cambia de una guerrilla ideológica por varios conceptos, podríamos decir de que hoy al momento el conflicto que estamos viviendo, un conflicto asimétrico en donde la proporción de cantidad y cualidad de las fuerzas que intervienen son diferentes, lo que obliga a que se tomen acciones antes no pensadas, como una de ellas del terrorismo, poner una bomba, un secuestro. Son elementos disuasivos que utilizan este tipo de actores en el conflicto con la finalidad pues, de intimidar, neutralizar, contrarrestar la acción del Estado. Usted dice, mayor, que estamos viviendo una situación asimétrica, ¿no es cierto? Así ¿Quién es. está en mejores posibilidades o mayores posibilidades? Bueno, lógicamente deberíamos decir que el ente legal, el que tiene el monopolio de la fuerza, que es el Estado, debería estar en mejores condiciones, pero yo creo que las cosas no son tan así, no son tan fáciles de deducir, en vista que detrás del contrincante que tenemos al frente, esta narcoguerrilla tiene los recursos ilimitados, con la capacidad de poder adquirir armamento de manera ilegal, con la capacidad de poder sobornar a cualquier tipo de autoridad con la finalidad de obtener sus fines ilícitos. Lamentablemente las Fuerzas Armadas en estos 10 años del gobierno anterior, tengo que decirlo con mucho pesar, fue desmantelada su autoridad moral, ética, por un objetivo político. Todos sabemos la agenda que se dio en el Foro de Sao Paulo, en donde el objetivo principal era disminuir, restar importancia a las Fuerzas Armadas en detrimento de una fuerza nacional, una fuerza paramilitar como tenemos al momento en Venezuela. Entonces, este tipo de actitudes sistemáticas que se fueron dando en estos 10 años, yo considero que sí han restado bastante la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. Vamos a analizar esto con mayor profundidad después de saludar con nuestros auspiciantes. No se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda Latacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de Latacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de Latacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares,
Gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, Mayor. Hace un momento usted hablaba de que en estos últimos, o en los anteriores años de gobierno, del último gobierno, de alguna forma las Fuerzas Armadas se vieron disminuidas como una estrategia política. Se aplicó el divide y vencerás porque es evidente ahora con las redes sociales que de alguna forma viralizan la información y la globalizan también. Hemos podido observar que hay un distanciamiento evidente e innegable entre la tropa y los oficiales. ¿Esto debilita la institución? Evidentemente, el hacer que ingrese a los cuarteles esta lucha de clases, lógicamente ha debilitado muchísimo el mando. La jerarquía es un principio que se aplica en las Fuerzas Armadas desde su historia, hablemos 500, 600, 800 años en la historia. Se establece una jerarquización para el empleo de las Fuerzas Armadas y lógicamente aquí se ingresó con este tema de la igualdad y socializar entre oficiales y tropa y marcar ese nivel de confrontación que lógicamente ha venido a debilitar el principio de autoridad que se tenía y lógicamente pues invitarles también a todos quienes están al momento involucrados en el servicio activo pues que retomen ese liderazgo que siempre existió en Fuerzas Armadas, que retomen esa actitud de mando y se pongan en orden las cosas, porque no se puede tener una Fuerza Armada transversal, horizontal, en el que todos tienen los mismos mandos. Eso no existe. Ese tipo solamente se da en las columnas guerrilleras, donde todos tienen el mismo rango y todos son combatientes populares. Entonces, en las Fuerzas Armadas regulares, profesionales, no puede permitirse ese tipo de actitudes. En el origen de la guerra, de la historia, pues uno de los principales cambios que se da es cuando se profesionalizan las Fuerzas Armadas, ganan un sueldo para ser combatientes a tiempo completo y se jerarquizan y se someten a una autoridad. Entonces, ese es el principio fundamental en que se sustentan todas las Fuerzas Armadas del mundo. Aquí queríamos hacer una excepción utópica con este tipo de política discriminatoria que tuvo el gobierno anterior. Y efectivamente eso ha redundado en algunas circunstancias que han afectado la imagen de la institución, aunque obviamente esto no se admite o se admita de manera oficial. Usted, no sé si estuvo presente en la guerra de Cenepa como combatiente, no sé, le pregunto si estuvo o no, pero quisiera que nos cuente, no es el mismo tipo de conflicto, pero nos debería mover a los miembros de las Fuerzas Armadas el mismo sentimiento, defender a la patria. Sí, yo estuve en el conflicto del Cenepa, no estuve en el área de combate por mi especialidad, yo soy de artillería y estuve en la provincia del Oro cumpliendo las misiones que me fueron encomendadas en ese sector. Decirles que los conflictos son diferentes, cada conflicto tiene una naturaleza y una forma de respuesta diferente por parte del Estado. Pero pienso que si es que se afecta la soberanía nacional, la reacción del pueblo debe ser la misma porque se está afectando a nuestra forma, nuestro estatus, a nuestro compromiso de vida, que es vivir en paz. Las Fuerzas Armadas son las amantes de la paz. Se preparan para la guerra, pero somos amantes para la paz. Entonces decirle al pueblo y hacerle un llamado de que en esta ocasión que la soberanía nuestra está amenazada, pues tenemos que actuar de la misma manera, solidarias y comprensivas con las Fuerzas Armadas, con sus soldados, con sus familias, que muchos de ellos ya están en el frente de la frontera y sus familias se quedan en el interior. Necesitan esa mano amiga, ese apoyo para que también psicológicamente puedan mantenerse unidos con sus hijos y sus familias. Ahora, Mayor, en estos últimos años se ha entregado la dotación necesaria a las Fuerzas Armadas para cumplir con sus actividades. Es verdad que no hemos tenido un enfrentamiento militar desde hace mucho tiempo, pero deben estar el armamento, la dotación que se les entrega en las mejores condiciones con la tecnología actual. ¿Esto se ha cumplido en las Fuerzas Armadas? Bueno, de lo que yo conozco y se puede apreciar que el gobierno anterior en esos 10 años
tuvo un grave error al cambiar la línea de abastecimiento logístico de Fuerzas Armadas. Estos son los proveedores del armamento que históricamente pues habían sido los Estados Unidos, países europeos, Israel, por una línea ideológicamente afín que fue la línea china. De ahí tenemos los famosos radares chinos que no funcionaron, tenemos los camiones chinos que no funcionan, suben el chasqui y se recalientan los motores. Tenemos que compramos armamento obsoleto a Sudáfrica, los aviones Chita, que inclusive regalamos y donamos aviones que estaban operativos a Uruguay. Imagínense al extremo, siendo un país limitado en sus recursos, nos dimos el lujo de regalar aviones, los AB-37 me parece que regalaron y fueron volando al Uruguay. Entonces eso demuestra que la actitud que tuvo el gobierno fue un total debilitamiento. Los fusiles HK, que son la dotación mayoritaria, pues tienen ya alrededor de 20, 25 años en dotación y lógicamente su tiempo de vida útil ya ha caducado y lógicamente ya comienzan a ser un armamento obsoleto para las condiciones y de acuerdo a el avance de desarrollo tecnológico que tienen hoy las Fuerzas Armadas. Respecto a la capacitación que se da a los miembros de las Fuerzas Armadas, que sabemos anteriormente estaban siempre asistiendo a cursos de perfeccionamiento dentro de las instituciones mismas de las Fuerzas Armadas, aunque redunde, ¿cómo va este tema? Le pregunto después de volver de nuestra pausa comercial. Volvemos. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos mini, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Mayor, le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿el personal militar se sigue capacitando como antes lo hacía? Yo tengo el conocimiento de que antes en la escuela de la Brigada de Fuerzas Especiales se hacían cursos constantes a gran cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto en los últimos años se ha visto sumamente limitado. Sí, de la experiencia que yo tengo y conozco, yo fui instructor de la Escuela de Selva y Contraguerrillas en el COCA. Teníamos cursos frecuentes y permanentes de todo nivel de soldados, sean estos cursos soldados, cursos de ascenso para cabos, sargentos, oficiales, inclusive hasta los coroneles iban a hacer su fase de entrenamiento y teníamos los recursos prácticamente sin límite para que podamos entrenar y llegar a un nivel de excelencia. Yo pienso que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen la experiencia de haber llegado en el año 95 a un nivel de excelencia profesional y fruto de ello fue el éxito en el CENEPA. De ahí en los últimos años entiendo de que los recursos, a pesar de que el país vivió un boom económico, los recursos hacia Fuerzas Armadas siempre fueron limitados, sé que se restringieron muchas actividades y lógicamente pues la capacitación
que es permanente, pues no se puede improvisar a un soldado, no es algo que usted hace una lista y se va a una ferretería y dice, deme 2 sargentos, un cabo, un subteniente, un capitán, un mayor. No es así. Los militares son personas capacitadas de manera especial y específica, que requieren un alto entrenamiento y una permanencia. Es como que yo puedo improvisar a un cirujano de corazón y digo, venga, mañana opere. No podemos hacer eso. Es igual, no podemos improvisar a un comandante, porque es una escuela de mando que ha ido ejerciendo durante muchos años para que tenga la capacidad legal, moral y profesional de conducir a sus soldados hacia el combate. ¿Cree que el ejército de hoy está en las posibilidades reales de enfrentar esta situación que estamos viviendo? Yo confío que mis soldados, aquellos que yo formé en muchos casos y los que siguen ahí, saquen lo mejor de sí para que en estos momentos de debilidad ante el evento que se está presentando, pues puedan cumplir su sagrada misión de defender los altos intereses de la patria y puedan pues devolvernos esa tranquilidad, esa paz y devolvernos la soberanía que nunca debimos perderla por una política, entiendo yo, que fue equivocada. Durante 10 años no tuvimos, o un poco más de 10 años no tuvimos ningún tipo de situaciones como estas. Según el presidente Moreno, se debe a que fueron de pronto muy permisivos en la frontera. Yo le pongo un término, tal vez sea el más directo. Existió un maridaje político entre el gobierno y estas fuerzas irregulares. Inclusive el expresidente Correa en varias ocasiones se expresó y no quiso reconocer a las FARC como entes terroristas, lo que demuestra cuál era su apreciación acerca de estos grupos irregulares, y hoy tenemos las consecuencias de esta nefasta política de seguridad nacional en la última década. ¿Usted cree que de manera estratégica se llevaron bien las negociaciones, a pesar de que obviamente lamentamos profundamente el desenlace con el asesinato de nuestros 3 compañeros? ¿Cree que lo hicieron de la manera correcta? Bueno, desconozco los detalles con lo que sabemos de cómo se dieron, ¿no? Con la información lógicamente, los entes del mundo, las Naciones Unidas, la OEA, siempre establecen protocolos y procedimientos para este tipo de actuaciones, para que los estados, los gobiernos, pues, puedan actuar de manera coherente con las experiencias múltiples que ha habido. No podría decirle ni precisar que si fueron acertadas o erradas las formas de negociación, porque lógicamente el grupo opositor al que se está enfrentando la amenaza, podríamos decir que no tiene ideología, no tiene ética, no tiene formación, no cumple ninguna norma. Entonces de ellos no se puede esperar nada. Y este ha sido siempre el desencadenamiento que ha habido cada vez que en Colombia se ha procedido con los secuestros. Es lamentable lo que hemos vivido. Pero otra de las cosas que de pronto otra reflexión es, quien debía llevar o encabezar todo este proceso debería haber sido el ministro de Defensa, quien también conocemos, dicho por él mismo, puso a disposición su cargo. ¿Usted cree que frente al Ministerio de Defensa debería estar un estratega militar o podría seguir siendo una persona civil como se lo ha hecho en los últimos años? Justamente hemos llegado a esta situación porque no se ha puesto a gente capacitada, preparada, con conocimiento, con experiencia. No necesariamente puede ser un militar, porque también existen personas civiles que en su formación han adquirido este tipo de experiencias y conocimientos, porque la seguridad no es una situación específica para los soldados, sino que es una ciencia que hoy se la estudia inclusive en las universidades, pues compete al Estado en general. La seguridad es un ente integral que compete al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a los asambleístas por la creación de las leyes que permitan pues que se lleve una doctrina de seguridad que cumpla con los objetivos que están propuestos por la sociedad. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en la frontera, que conoce estos espacios a los que muchos no hemos podido tener acceso, no hemos podido visitar, ¿qué tan peligroso resulta? No sé si usted ha podido estar en este sector de San Lorenzo, de Mataje. ¿Qué tan peligrosa resulta esta zona? No de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Bueno, el ambiente en el que se desarrolla este tipo de conflictos, que es básicamente en el ambiente selvático, ya sea la parte norte en Esmeraldas o la parte oriental, es un tipo de conflicto muy especial que exige de los soldados una alta preparación física, psicológica,
por las mismas condiciones del clima y también la dotación de recursos, porque entenderá que la selva es un ambiente hostil en el que se requiere la dotación de elementos mucho más grandes de movilidad, como son helicópteros, como son en algunas partes que ahora se puede llegar con vehículos, pero sí es complicado porque el enemigo no es visible, no está en una loma, no está atrás de un río y no se lo puede identificar. Este tipo de guerra irregular es bien compleja y demanda de muchísimo esfuerzo y sacrificio para las Fuerzas Armadas. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda Latacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de Latacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de Latacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. Latacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa mayor, usted nos comentaba cómo era el hecho de estar en la frontera, en estos sectores tan difícil acceso. ¿Usted nos podría dar una mayor idea de cómo es, cómo sobreviven ahí los soldados? Porque obviamente no tienen la facilidad de tener una cocina, tener los servicios básicos. ¿Qué tan complicada resulta para un militar este lugar? Bueno, dependiendo del tipo de operación, los comandantes planifican el tipo de abastecimientos que deben llevar. En este caso se habla del abastecimiento de lo que es la alimentación, se habla de una ración C, que puede ser fría, puede ser semifría, puede ser, dependiendo del tipo de operación, puede ser de 3 días, 5 días, en los que ellos no van a tener ningún contacto con alguna fuente de abastecimiento, pues lógicamente tendrán que proveerse de su alimento en su mochila, cargar grandes cantidades de equipos, munición, pesos, otros equipos que se necesitan para la misma operación, y eso hace que también el soldado pues necesite tener una capacidad física para poder soportar, una fortaleza psicológica para poder en ese ambiente, ante esa humedad, ante tantos elementos que pueden debilitar su actitud, pues tener la fortaleza y seguir trabajando. Dentro de una guerra o de un conflicto, la situación, como usted dice, psicológica es importantísima para el soldado y para el policía, para quienes están inmersos de manera directa en la misma. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Por la experiencia que tuvieron ustedes en el CENEPA, ¿los combatientes tuvieron algún tipo de rezago por la misma participación en la guerra? Sí, evidentemente, por más formación y preparados que estén los soldados, siempre en un grupo habrá alguien que pueda sufrir algún quebranto, algún problema de esta naturaleza, tanto físicos como psicológicos, y algunos incluso hasta pueden llegar a ser irreversibles. Conozco que varios excombatientes del CENEPA pues requirieron tener tratamiento psicológico, psiquiátrico después por las consecuencias propias, porque no todas las mentes están preparadas.
hay que decirlo así, por más formación que tengan, por más trabajo, preparación, entrenamiento que hayan tenido, pues no sabemos la mente cómo puede actuar en un momento decisivo, pues puede llegar a ese tipo de problemas que se den con los soldados y lógicamente pues ahí están los comandantes para identificar, para poder apoyar, dar la tarea que corresponde a cada uno de sus soldados, conocerles de manera integral para poder aprovechar todas sus capacidades y también a aquellos que son aptos para una cosa, pues ponerlos en lo que les corresponde y aprovechar de esta manera pues a fin de cumplir un objetivo que está propuesto. Obviamente quienes participan dentro de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que están en la primera línea, si es que se llama así, no tengo el conocimiento técnico exacto, pues saben que tienen ciertos riesgos, obviamente, que incluso pueden llegar a perder hasta su vida. Una cosa es ser prisionero de guerra cuando hay un enfrentamiento entre grupos, entre las Fuerzas Armadas de dos países, por ejemplo, pero otra cosa es ser un sujeto, un rehén o ser secuestrado por grupos como los narcoterroristas con los que nos estamos enfrentando. ¿Cuál es la manera de afrontar estas dos situaciones, Mayor? Bueno, dentro de las fases que se dan en los cursos, especialmente los cursos de comandos, fuerzas especiales, tigres, hay una pequeña fase en donde se le prepara al soldado para esta experiencia que podría ser traumática, que es el caer prisionero. Decirles que en la guerra convencional o en la guerra interestatal, pues indicarles que existen códigos, que existen leyes que regulan el tratamiento que debe darse a los soldados que caen prisioneros y se cumple medianamente, pero en todo caso su vida está garantizada. Pero en cambio cuando vemos este tipo de escenarios en los que una fuerza anárquica, una fuerza irregular en la que no cumple ninguna lógica, ningún predicamento legal, las expectativas que se puedan tener de un secuestrado son bastante traumáticas. Los que han tenido esta experiencia, especialmente en Colombia, lo relatan, lo cuentan, de las humillaciones que sufren. El perder la libertad es algo que no quisiera que a nadie le suceda, pues son condiciones infrahumanas y ante todo porque son totalmente ilegales con estas fuerzas irregulares. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos enseguida, no se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes, por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Hemos hablado desde la perspectiva como ex militar mayor respecto al conflicto que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Pero ya desde la parte civil, ¿cómo enfrentar esta situación que para nosotros es nueva?
Bueno, pienso que lo primero que tenemos que hacer las personas que estamos cumpliendo nuestras actividades diarias en nuestras casas, nuestras empresas, los trabajos, hacer una actitud de paz, de pensar en todas estas personas que se encuentran involucrados en estos actos, confiar y pedir que la justicia haga su trabajo, que la justicia, los fiscales, los jueces hagan un trabajo transparente, porque de cada injusticia existe un resentimiento, de cada injusticia existe una actitud de resistencia, y eso se va multiplicando y magnificando, lo que podría generar un conflicto de graves consecuencias. Pienso que como sociedad necesitamos analizar y replantear nuestros objetivos para que de esta manera pues cultivemos una política de paz, una política de sana convivencia, y no lleguemos como en otros países, en otros estados, a estados de conflictos tan graves como en México, como en Centroamérica, o como vivió Colombia durante 50 años. ¿Cree que este tipo de conflicto que estamos viviendo, obviamente sabemos que se lo está viviendo con intensidad en la frontera norte de nuestro país, pero de qué manera podría afectarnos a nosotros en estos territorios que están más al centro del Ecuador? Bueno, no debemos negar que el conflicto al momento se encuentra focalizado, pero dado las circunstancias, tomemos en cuenta que el alias Guacho no es más que un actor local, un actor operativo. ¿A quién o qué intereses él es el que está actuando? El momento en que esos intereses superiores a los que responde Guacho comiencen a ser amenazados, pues ahí no va a haber un conflicto focalizado en la frontera. Tomemos en cuenta que en Colombia el conflicto se generalizó a cualquier parte de la ciudad. Entonces esperemos que las Fuerzas Armadas del Estado Nacional pueda controlar y focalizar y a neutralizar y destruir este enemigo, esta amenaza en el sector donde se encuentra, y no pueda infiltrarse al interior del país con objetivos que todos conocemos que causan alarma y terror en la sociedad. Finalmente, Mayor, ¿usted está de acuerdo en que recibamos como país, como Estado, la ayuda de los Estados Unidos y ante una posible, y eso lo digo yo no porque lo haya escuchado, de pronto podrían venir con una nueva base a nuestro país? ¿Está de acuerdo? Bueno, yo no? siempre estaré de acuerdo en que los conflictos no son locales. La geopolítica indica que es un conflicto geopolítico en este problema del narcotráfico. No es solamente del productor, no es solamente del tránsito que lo ofertamos nosotros, sino también es un problema de los consumidores. Entonces, al ser un conflicto regional, continental, todos los actores deben aportar, porque no vamos a poner nosotros los recursos para un conflicto que las víctimas están en Estados Unidos con los consumidores. Entonces todos tienen que poner su cuota de sacrificio, y bienvenida sea la ayuda del norteamericano. Ojalá puedan poner una base de Manta, que también ellos puedan contribuir, porque el conflicto es integral y todos estamos comprometidos. Gracias por habernos acompañado y haber compartido sus reflexiones con todos nosotros. Como siempre, esperamos que esto genere también el debate en pos de buscar una situación positiva a todo esto que estamos viviendo. Gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares de esta hora. Una buena noche.